participantes del momento. Ok, ok. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Yo veo aquí una compañerita conectada. Estamos dos de mi grupo. Listo, pero ya hay 13 personas. Yo creo que ya hay uno en cada grupo. Al ser los grupos, al ser 7 grupos en los 13, yo creo que ya hay por lo menos uno en cada grupo. Quiero preguntarles si en este cambié de computador para ver si me escuchaban mejor. ¿En este me escuchan mejor? Sí, Sí, profe. señor. Mejoró bastante el Sí, audio. señor. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Ya esperemos que fluya mejor esta clase entonces. Entonces les repito, vamos a cerrar el tema de riesgo financiero. Si quedó alguna duda, vamos a hablar de modalidades de contratación, someramente algo muy por encima. Y vamos a hablar de la meta crucialmente importante. Es importante, que suene redundante, que le pongan mucho cuidado a esa estrategia. Esa estrategia es la que nos va a permitir darle forma al foro del próximo martes. Y lo ideal es que el martes presenten el ensayo. Como sé que van a hacer 2 cosas al tiempo, y este módulo, yo pensé que iba hasta el jueves, pero va solo hasta el martes, entonces creo prudente darles hasta el jueves para presentar el ensayo. El ensayo lo suben a la plataforma, ustedes creo que la manejan mejor que yo. El ensayo es la perspectiva o el abordaje de la reforma desde la perspectiva de seguridad de gestión del riesgo en salud. Y el foro vamos a hablar, vamos a encontrar una actividad dentro de nuestro rol. En el grupo escogen el rol de quién van a utilizar. Sé que son 5 estudiantes por grupo. Me parecen bastantes estudiantes, pero creo que es un número justo a la hora de hacer las presentaciones de la actividad. Es mejor que tengan 15 o 20 minutos por grupo a que tengan 3 o 4 minutos por estudiante. Entonces me parece que es justo que escojan un miembro del grupo. Ojalá si en el grupo hay alguien de EPS, que algún grupo diga, vamos a mirarlo desde el aseguramiento. Esa meta crucialmente importante, si hay alguien de ente territorial que lo proponga desde el ente territorial, y los demás que estamos en IPS o que están en IPS, pues escojan las IPS desde el servicio que mejor les parezca y lo socialicen en la actividad. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, una pregunta. Entonces, respecto a la presentación del foro, ¿se habla de presentarlo como tal, como una exposición? Sí, como contarnos, porque vamos a abrir debate. Los foros es para que crucemos información y abramos debate, ¿cierto? Entonces vamos a abrir un espacio donde uno del grupo va a decir, mire, yo trabajo en el servicio de urgencias en el Hospital Isaías Duarte, por colocar un ejemplo. Creo que lo más importante del servicio de urgencia, la meta crucialmente importante para poder garantizar la gestión del riesgo del paciente, es que se haga una buena identificación del motivo de la consulta. Ese motivo de la consulta de urgencias, que normalmente es $1 en algún lugar, porque no es específico el motivo, debe garantizarse una ruta segura de atención. Y se inventan desde ahí cómo participa el sistema de información, cómo participa el facturador, cómo participa el enfermero de triaje, cómo participa el médico de la consulta, cómo participa el equipo de observación de urgencias y cómo se garantizaría la derivación de esos pacientes a cada servicio si el paciente requiere acceder a un servicio adicional. Más o menos un ejemplo como macro de lo que vamos a hacer. Y la matriz de meta crucialmente importante, que es lo más importante, ustedes como auditores tienen que familiarizarse con matrices todo el tiempo. Esa matriz tiene unas condiciones puntuales. No existe una matriz oficial de meta crucialmente importante, sino que cada uno construye la suya teniendo en cuenta los elementos que va a evaluar. Pero eso lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, si es una presentación, el grupo presenta la meta crucialmente importante de alguno para mejorar o promover o crear o generar la cultura de la gestión del riesgo. ¿Listo? ¿Muy claro? Profe, una pregunta. Dígame. Qué pena.
Un ejemplo, si llegásemos a decir un ejemplo, yo soy de DPS, pero desde área administrativa. Un ejemplo, yo lo pudiese enfocar, digamos, en un tipo de población de la que yo maneje desde, digamos, la gestión del riesgo, digamos, enfocado, pues, digamos, como en el área de autorizaciones, pero desde la gestión del riesgo. Claro que sí. Y es importante lo que acabas de decir. Si hay un punto clave en la gestión del riesgo, es la barrera administrativa de la autorización. Y acabas de Bueno, tocar un tema que es puntual y que es preciso. ¿Sí me entiendes? Si yo tengo una red garantizada de pacientes, ¿para qué le pego una autorización si tengo un PGP en uno y un PGP en el otro? ¿Para qué le pido cambio de prestador con un ordenamiento? Esa barrera debería terminarse. Eso es un muy buen ejemplo de una meta crucialmente importante a mejorar desde la visión del asegurador. Creo que pusiste un ejemplo que es clarísimo. Si desarrolla bueno, esa idea, les anticipo un 5 de grupo. Vamos claros con la idea, entonces terminemos el tema de riesgo y arrancamos con meta crucialmente importante. Ay, caramba. Listo. Bueno, en esa pues ya fue que quedamos la clase pasada, ¿cierto? Muchachos, Sí, señor. Sí, señor. ¿quién se atreve a explicarme el riesgo financiero con la diapositiva como apoyo? Señores, definitivamente no me escucharon nada. Pues, Señor, doctor, pues básicamente respecto al riesgo financiero, pues sería eh, definir cuáles son los presupuestos que se deben manejar según la población. Entonces, primero se tiene que hacer un estudio demográfico y epidemiológico de la población a la cual se va a tratar, tanto desde la parte del prestador como el asegurador, para así definir un número de frecuencia del uso de los servicios, cuáles son los insumos y las tecnologías que se van a utilizar, los costos unitarios de las mismas, y con eso hacer una proyección a un lapso de un año a través de la nota técnica, para establecer el costo y el presupuesto y para definir el tipo de contratación o pago que se va a ejercer a la hora de realizar el mismo. perfecto. ¿Y cuáles son los dos riesgos más importantes que hay que tener convalidados en cualquier análisis de riesgo? ¿El primario y el técnico? El primario y el técnico, sí, señor. Entonces, acuérdense de eso siempre. Hay dos riesgos. Uno que yo no puedo controlar, que es exógeno, por eso es externo, que es el riesgo primario. Eso no lo puedo controlar. No está en mi control, por eso es exógeno, por eso está fuera de mi control. Y yo tengo que calcular de ese riesgo exógeno qué tanto volumen de pacientes voy a tener con ese diagnóstico y qué tan graves me van a llegar. Ese es el riesgo de ocurrencia versus el riesgo de severidad. Y en el riesgo técnico es, yo tengo que, te voy a tener una gran variación del uso de los recursos si no funciono de manera coherente o no tengo una ruta y una guía. Entonces tengo que evitar la mayor dispersión de actividades, de tiempos, de sobrecostos, de sobreusos, de desperdicios de recursos. Entonces esa variabilidad es un riesgo altísimo en el riesgo técnico. Y tengo que aconductar, que aunque suena feo la palabra, pero es el término correcto, a conductar la práctica médica. Es decir, vamos a hacer comités de antibióticos en la UCI. Esa estrategia que es clínica, financieramente es muy buena. Si uno en la UCI tiene un comité de antibióticos liderado por el infectólogo, ¿quién aquí trabajan en UCI? ¿Alguno está en UCI? ¿Hay algunos del grupo que trabajan en UCI? ¿O haya trabajado en unidad de cuidados intensivos? Bueno, en las UCIs, cuando no hay
cuando no se conforma el comité de infectología liderado por el epidemiólogo, cada especialista define una conducta de algún antibiótico para su paciente. Y encontramos antibióticos desde la segunda hasta la cuarta línea, manejados con un uso indiscriminado, y cada vez los bichos nosocomiales que tenemos en la UCI son mucho más resistentes. Si uno define a través de un comité de antibióticos, que es una ruta de gestión del riesgo, cuál es la ruta para manejar el antibiótico, obviamente todos los pacientes tienen hemocultivo y tienen el antibiograma pues, para saber a qué es resistente y a qué son susceptibles. Esa política disminuye la larga estancia hospitalaria, disminuye el riesgo nosocomial, disminuye las complicaciones, y eso finalmente es una política que es muy barata de ejecutar cuando uno la cuantifica en cuánto le cuesta a uno la atención de la complicación en un modelo de riesgo compartido como un PGP. Si yo tengo mi política de antibióticos bien definida, seguramente disminuyo la estancia hospitalaria y seguramente los pacientes tienen menos complicaciones del orden nosocomial, porque tengo la flora de la sala de cuidados intensivos controlada. Eso es una variabilidad de la conducta médica. Eso es un riesgo financiero. En PGP es un riesgo financiero. Si viene un riesgo clínico, porque obviamente afecta al paciente, ese sobreuso o esa larga estancia hospitalaria asociada a complicaciones nosocomiales son un riesgo financiero. Pero cuando te calculan la estancia hospitalaria en un PGP, te dicen, incluye hasta 7 días de estancia hospitalaria. Y si tú llevas a un paciente un antibiótico de cuarto nivel, o de cuarta línea, ¿cuánto es el tiempo mínimo de aplicación de ese antibiótico? Doctores, ¿hay alguien que me ayude allí? Le pusimos daptomicina. ¿Cuánto dura el ciclo más corto? ¿Me quedé solo otra vez? Sebastián. Sebas, ayúdeme usted, que es médico. ¿Cuál es el ciclo más corto de la daptomicina? 7 días, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cuánto dura el estudio, el hemocultivo en salir el resultado? ¿3 días, ¿sí o no? Como mínimo 3 días tengo un estudio. Tengo los parciales de 12, 24, 48, de 12 a No, 24. el hemocultivo puede salir en 12 horas, 24 horas, pero el reporte final 7 días. Sí, claro. Tú arrancas con unos parciales, pero no es el final. Necesitas que te están dando las entregas parciales. Entonces tú le sumas a ese paciente 3 días de hemocultivo en un promedio, más los 7 de estancia por daptomicina. Entonces son 10 días. Y tu contrato dice que te contempla la hospitalización hasta 7 días para un caso, por ejemplo, de un reemplazo valvular en la UCI. Te dan hasta 7 días post-UCI, no te dan más. Y ya solo por una complicación nosocomial y por mandar un antibiótico que no es, ya te ganaste 10 días de los 7. O sea, ya perdiste financieramente 3 días. Y ese es el riesgo compartido, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, entendiendo que todo lo financiero en salud está asociado a la práctica clínica y a la muy buena ruta administrativa, por eso me pareció muy importante el comentario que hace la compañera de la EPS. Esa ruta administrativa también es un riesgo financiero en salud. Si yo tengo una ruta de 21 días de 18 días, según las guías internacionales, para sospechar cáncer de mama, hacer la eco, la mamografía, la eco, la biopsia y dar el inicio efectivo de tratamiento de 18 días, guías internacionales. Y aquí en Colombia tenemos regiones, Cali no afortunadamente, pero tenemos regiones que ese proceso dura 142 días, un poquito más que 18 días. Ese riesgo financiero es altísimo. Y es un riesgo que es financiero, porque una buena ruta clínica, una buena ruta de salud, mitiga esos riesgos que finalmente terminan en recursos. Y no importa el sistema de salud del que estemos hablando del sistema canadiense, que es 100% público, o del sistema gringo, que es por pólizas y aseguramientos, o el sistema colombiano, que es un todo incluye a través de los jueces. En todos los sistemas de salud, no importa la forma,
siempre el recurso financiero es altamente limitado. Y esas faltas de conducta clínica terminan en un riesgo financiero muy elevado. Entonces, cuando uno va a firmar un PGP, y ustedes como auditores en alguna mesa se sentarán a hablar con sus gerentes cuando estén trabajando y les ofrezcan un PGP y estén en la mesa, ustedes pidan que tengan en cuenta estos riesgos que están allí. El riesgo de ocurrencia, el riesgo de severidad, la variación de la utilización de los recursos y la variabilidad en la conducta médica. Esos 4 riesgos que están allí, que son esos 4 subriesgos que pertenecen a 2 grupos grandes de riesgos, son los que hacen la diferencia entre un PGP exitoso y un PGP que quebró. Eso es para que lo tengan en cuenta siempre. ¿Listo? Aquí está el esquema. Si yo tengo una condición médica y esa condición médica tiene unos ingresos, unos reingresos, gasta servicios, al final todo eso me va a llevar a un costo mucho más grande. Si yo tengo aquí el costo, el riesgo primario y todas estas complicaciones que requieren más conductas médicas, más interconsultas, más ayudas diagnósticas, más medicamentos, más imagenología, y al final los costos por procedimientos son elevadísimos, pues yo me voy a quebrar. Entonces el riesgo financiero me dice, si usted no sabe cuánto le cuesta hacer una condición médica, cuando tenga en cuenta toda esa ruta que hace, cómo se complica, a qué servicios va, qué se consume en ese servicio, y eso le da un costo unitario de la ruta crítica del paciente. Si uno no controla el costo, finalmente no hay ningún PGP que alcance. Esta gráfica lo que dice aquí es que desde adentro de los servicios debemos tener un costeo por persona al año, dice la bibliografía, como está aquí. Esto es de un libro de un autor colombiano. Bueno, él lo toma de Miller, pero el que yo lo tomé del libro del doctor Ramón Abel Castaño. Esto lo tienen costo año por persona. Nosotros tenemos que llevar esto. La EPS sí tiene este. Las IPS deben tener el costo por ruta. Entonces, decir, un paciente que viene, pongámoslo sencillo, canasta de apendicectomía por vía laparoscópica. Ese paciente tiene toda una ruta para llegar allá. La ruta es, la condición médica es apendicitis, ¿cierto? Entonces, el episodio 1 ocurre en urgencias. Entonces, un dolor agudo, no sé qué. Ese es el que viene con dolorcito y no lo puede identificar. El episodio 2 es cuando el paciente viene ya con una seria condición ya que tiene una clínica clara y seguramente no da tiempo de respuesta. Y la conducta 3 es cuando ya viene peritoneado, por poner un ejemplo. Todos pasan por urgencias, pasan algunos por laboratorio, que todos están pidiendo en el laboratorio, a esa conducta que es 100% clínica. Imágenes, les encanta ver ecografías retrofecales en pacientes con apendicitis. No sé, ese fetiche que tienen las urgencias de mandar al paciente a una ecografía cuando ya tiene toda la clínica de una apendicitis, de apendicectomía. Entonces el paciente llega con el dolor el de la clínica, le duele la pierna, el dolor distendido, tal. Se presenta urgencias, en urgencias se gastan todo ese pocotón de recursos. Laboratorios, imágenes, no sé qué, lo remitimos a cirugía. Entonces de aquí pasa a cirugía y cirugía dice, vamos a operarlo, y entonces hay que alistar una cama para la estancia posquirúrgica y aquí vamos a gastar unas tecnologías y unos servicios. Todo eso queda costeado en la canasta de apendicectomía. Y hay que definir la canasta para el que viene muy crítico, para el que viene con la clínica, para el que viene en esa línea limítrofe en que está que se peritonea o no, y el que llegó peritoneado en urgencia vital, que va de lavado de estómago, que va de lavado pues, de urgencia. Esos 3, a cada uno hay que hacerle un paquete y hay que hacer una canasta. Esa canasta, que es la sumatoria de todo lo que está aquí, desde el riesgo primario hasta el riesgo técnico, porque si me demoro en esta ruta, complico al paciente y me sale más caro, tiene que estar costeada. Y ese costeo tiene que llevarse a la negociación antes de aceptar un PGP. ¿Me hice entender con esta diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Esta es fundamental para ustedes como auditores. Cuando hay una ruta crítica de un paciente y las EPS ya están buscando herramientas para auditar así, revisan en la ruta qué no era pertinente. Y usted puede tener escrito en la historia clínica que lo solicitó
que lo ejecutó y que lo utilizó, pero si el auditor de la EPS conoce muy bien esa ruta crítica, de hecho mejor que la institución que la ejecuta, le puede glosar. Entonces ustedes esa ruta se la aprenden. Los que van a hacer de aquí algunos van a ser auditores de cuentas médicas y otros van a ser de concurrencia, y algunos se van a llamar gestores de contratos. Esa es la evolución del auditor concurrente. Se llaman gestores contractuales. Así los tiene hoy, por ejemplo, con Fenalco. Eran auditores de concurrencia y ellos se llaman gestores de contratos. Esa ruta se la tienen que saber de memoria, los auditores. El paciente que entró con esta indicación por urgencias y que tuvo esta indicación de egreso, esa ruta crítica de esa patología o de esa atención asociada a esa patología, se la tienen que saber de memoria. De hecho, terminan construyéndolas con los médicos. Entonces, esta diapositiva es muy importante por eso. Uno tiene una condición médica que tiene una consulta externa, o tiene un ingreso a triaje, o tiene un ingreso a consulta prioritaria, o tiene un ingreso por urgencia, y se van juntando los episodios. Cada episodio va a unos servicios, y los servicios tienen unas actividades que cuestan, y ese costo al final hay que definirlo, para poderlo, si no lo puedo medir, entonces no lo puedo mejorar. Entonces uno arranca midiendo cómo lo tiene hoy. No cuánto le tiene que costar, sino cuánto me cuesta hoy hacer. Y defino que mi costo, por ejemplo, para una angiografía, mi costo institucional es de 1.350.000 pesos. Y la EPS me lo quiere pagar en el PDP 1.000.000 de pesos. Yo tengo dos opciones. O ajusto mi costo que esté por debajo del 1.000.000, o le digo que no a la EPS, hasta que no llegue a mi costo. Por eso es importante que esta ruta financiera de la atención la conozca todo el mundo, y el auditor es fuente primaria de esa información para un gerente. Un gerente que no escuche a los auditores, lo repito, no es un buen gerente. Los auditores tienen información que es muy valiosa para el servicio. Entonces, ¿cómo se contrata en Colombia? Eso lo hablamos por allá en la primera clase. En Colombia se contrata, de aquí con una diapositiva por fuera, esperen. Porque aquí me quedó un pedazo por fuera. Listo, queda acabado. Esta es la modalidad del futuro. Hoy tenemos básicamente estas tres contrataciones vigentes. La cápita, que aplica a los primeros niveles, es el único pago verdaderamente anticipado hoy que se ejecuta en el sistema. Anticipado en salud no es que te paguen antes del mes, ¿no? Es que cuando hay giro directo te pagan ese mes corriente. Entonces las cápitas de primer nivel llegan cuando están por giro directo en el día 8 o 9 del mes, que es el séptimo día hábil del mes. Y en los que no están por giro directo, sino que están pagos por cuenta maestra, les pagan antes del 22 de ese mes. La cápita es una modalidad donde no se transfiere ningún grado de riesgo a quien la atiende. Solamente aplica para primer nivel y solamente aplica para las rutas de promoción de la salud. Cuando digo que no aplica ningún grado de riesgo o que no hay transferencia del riesgo, es que el de la cápita, si todos van, bien. Si no va ninguno, también. Le dicen las normas, controle el 65% de los hipertensos que diagnostique. Pero en ningún lugar le dice la norma, vaya y busque los hipertensos que debe tener en la población que tiene capitada. Entonces a usted le dicen, yo tengo 500 hipertensos y mi cápita es de 10.000 mayores de 18. Por prevalencia de la enfermedad, si tengo 10.000 mayores de 18, debería tener 2.500 hipertensos. Pero tengo 500 solamente identificados. Y de los 500 tengo controlados a 495. Automáticamente la cuenta alto costo me manda una placa que dice que soy el mejor primer nivel del país controlando el riesgo de hipertensión primaria. ¿Y ustedes creen que esa IPS que controló a 495 de 500 es la mejor del país con esa cápita de 10.000 mayores de 18? No. No, porque le faltaron 2.000 por identificar. Pero hoy se gana un premio. Hoy le dan un premio a esa IPS. Porque la norma dice, controle el 65 de los hipertensos que tenga diagnosticados. Los otros no están diagnosticados, no han aparecido, o sea que le libran la responsabilidad. Por eso no hay transferencia de riesgo.
Por eso, en un pago global prospectivo, que es la tercera modalidad, a ese mismo primer nivel en un PGP, ahí le dicen, búsqueme los hipertensos. Entonces ahí tiene un riesgo compartido. Ahí sí le dicen, señor IPS, usted debe tener por prevalencia esperada por la población, debe tener 2.500 hipertensos. Yo tengo identificados 500, usted va a tener que traer al programa mensualmente un número de casos de nuevo o casos nuevos o de incidencia. Va a tener que traer por lo menos durante el primer año 150 pacientes nuevos mensuales. Ahí el riesgo está compartido. Ahí ya no es riesgo solamente del asegurador. También lo tiene el prestador porque él responde por la población. Y aparte le dicen, si aparece por urgencias una persona por una complicación de hipertensión y usted no la tiene identificada, usted es solidario en el pago de esa atención. Entonces le descuento de su recurso, le descuento. El evento es lo que casi todo el mundo ha hecho toda la vida, que es el fee for service, que es pagar por hacer. Entonces yo hago una consulta, cobro una consulta, hago 1000 consultas, cobro 1000 consultas. Si en esa consulta hago 3 interconsultas, cuando las haga las cobro. Y si prescribo 20 laboratorios, los 20 los cobro. Y ese es el modelo. Yo no digo que el modelo sea malo, que el evento sea malo. El evento no sirve para todas las enfermedades. Nosotros lo generalizamos. Para todas las conductas no debería haber evento. Pero si una conducta es de muy baja prevalencia y de un costo muy elevado, debe estar evento. Pero si es de mucha prevalencia, de alta frecuencia, indiferente el valor, si es caro o barato, si es costo elevado o costo bajo, debe estar en un PGP, debe estar empaquetado en un PGP. ¿Sí, Mauricio? Pensé que hablaba. Entonces el evento funciona y es un buen modelo para actividades, tecnologías, servicios de muy baja prevalencia y de costo alto. Ese es el ideal para utilizar el evento. Aparece no sé, una resección de un tumor en la base de la silla turca. Usted hace un PGP de cirugía oncológica y ese no se lo cuentan, porque ese es de muy baja prevalencia. Ese se lo dejan por evento. El día que usted lo haga, lo factura por evento, si aparece un caso. Esos pacientes quedan por fuera del PGP, los de muy alto costo y muy baja prevalencia, al evento. El pago global prospectivo tiene en el evento tampoco hay ninguna transferencia de riesgo. Si a mí me pagan por hacer y yo al paciente lo recibo y lo opero, me pagan la cirugía. Si se me complica la cirugía, yo cobro por atender la complicación que yo generé. Y si me complica la complicación, vuelvo y cobro para yo atenderla. Entonces me pagan el procedimiento, la complicación y la complicación de la complicación. Me pagan todo lo que no se debía hacer, que quedó justificado en historia clínica y un auditor no pudo levantar. ¿Qué es lo que le pasa a los pacientes cuando van a instituciones grandes, como la Chayo en Bogotá o Valle del Lili, Banaco? Aquí los pacientes llegan con estudios previos que esa institución los repite porque no confía en la calidad y ni siquiera sabe si existe calidad en otro sitio y tampoco le interesa saber, entonces le repite estudios. Entonces tú mandas a un paciente hoy remitido con cualquier ayuda diagnóstica y entra por la puerta de Valle del Lili remitido, no por urgencia remitido, y allá le repiten todos los estudios y los cobran, porque no creen en los estudios de otro lugar. Eso es deleterio para el sistema. Entonces, en la primera cápita es todo el primer nivel sin responsabilidad transferida. El evento es, no tengo ningún grado de responsabilidad, me pagan por lo que haga y yo antes radico una factura. En el papel ese pago es a 90 días, el del evento. En la vida real hay pagos a 180, hay pagos a 300 días. Hay gente que te le ven plata al 2020 y son los paquetes de evento. Eso es un tiro al aire porque como sobrepasa la siniestralidad del sistema, a algunos les pagan y a algunos no. El PGP es una cápita extendida con riesgo compartido que va a todos los niveles de atención. En los PGP, a ti te pagan a 60 días una parte y te pagan una parte en anticipo. En la bibliografía parece que es a 60 días. En la realidad en Colombia te anticipan el 40, el 50, el 60, el 70, dependiendo de tu capacidad de negociación. Y la de vuelta sí te la pagan a 60 días, pero ya 60 días que se vuelven 90. El pago por resultados se parece mucho al PGP. Hay un análisis prospectivo de la población. Se cree lo que va a suceder, se calcula lo que va a suceder, y si sucede,
o se excede, se recalcula la nota. En pago por resultados, le dicen, yo le voy a entregar a esta población y si usted me disminuye las cirugías, los ingresos de urgencias, las complicaciones, la polifarmacia, por ejemplo, en el POC te pagan por disminuir la oxigenorequiriencia pues en casa. Ese pago por resultados aplica a todos los niveles, se paga mes vencido, yo radico el primero de este mes y me pagan el 30 de ese mes, de lo que atendí para el mes pasado, por el mes vencido. Ese pago por resultados no funciona muy bien todavía en los que no están verticalizados. Las EPS que tienen prestación propia se contratan de esa manera. Y es pago por resultados. Usted logra esta meta, disminuye esta polifarmacia, este indicador, y yo le aumento el valor de la nota técnica suya para que el próximo mes gane más. Y el último, que es más o menos como viene direccionada la gestión del riesgo y como viene direccionada la reforma en la salud y como esperamos que algún día todos funcionemos, es que haya por ejecución de resultados, no por resultados. Porque hay resultados que tú no ves a corto plazo ni a mediano plazo. Y esos te cuesta mucho dinero hacerlos, pero hoy no tienes cómo cuantificarlos para cobrar. Me explico. Si yo cojo una población sana, cojo unas guías de promoción de la salud y tengo una población que está mórbida y la llevo a control, pero tengo una población sana que yo voy a evitar que se enferme. Ellos son sanos este año y el que sigue y el año que sigue, ¿cierto? ¿Cómo mido eso para poderlo cobrar? Entonces, el pago por ejecución de resultados es que a usted le digan, señor EPS, señor IPS, usted va a ser responsable de toda la población, de todo lo que llegue, usted va a ser responsable. Y si usted ejecuta entre los indicadores clínicos de esa población, yo le doy un valor adicional, le doy una prima de resultados. Ese es el modelo que pretenden bueno, la reforma cada vez está más movida y cada vez hay más gente opinando, pero eso es lo que se pretende hacer de la relación entre los RIS y los CAPIRS, que al RIS le paguen por ejecución de resultados. ¿Fueron claras las modalidades de contratación? Profe, ¿me puede No, repetir el buenas último, por noches. favor? Señor. ¿Me puede, por favor, repetir la última? En la última, el prestador asume toda la responsabilidad del paciente, del sano, del enfermo, del que está en tratamiento, y tiene que mejorar todos los indicadores, los de los pacientes sanos, los de los pacientes en riesgo, los muy complicados, tiene que tener toda esa ruta. Y él, si mejora los indicadores de salud, le van a pagar al final un bono adicional. Le van a pagar por ejecutar los resultados, no por los resultados. Y esa ejecución, como hay una que es invisible, es difícil de medir, por eso no está en el pago por resultados, tiene que ser por ejecución de resultados. Se parece mucho a la anterior, pero la anterior Toyota le puedo descargar responsabilidad al prestador, al asegurador. Por eso es riesgo compartido. Por eso el nivel de riesgo es nivel de riesgo compartido. En este es total para el prestador. A eso es lo que pretendía, o por lo menos la primera intención de la reforma que dejaba por fuera las EPS, pretendía que el asegurador el prestador asumiera toda la responsabilidad. Este pago funcionaría muy bien, pero hay muchas cosas que hay que mejorar, pero hacia allá apuntaremos en el mediano o en el largo plazo, porque es una solución financiera o una resolución muy eficiente para el uso de recursos en salud. ¿Te quedó claro, Sebas? Sí, señor. Muchas gracias. Eso. Si me pongo a divagar y me pierdo en las ramas, me dicen, porque esta diapositiva es básicamente una clase entera de 4 módulos. Eso no, de 4 charlas. Hablar de contratación. Buenas noches. Señora. Profe, ¿me puede hacer el favor? ¿Me puede explicar bien lo del pago del PGP? Que yo creo que es como que la mayoría de las IPS manejan este tipo de contratación. Hagamos una profundización de PGP. En PGP, lo primero que hay que hacer es que los PGP están asociados a un grupo de diagnóstico. Los PGP nacen para eso y hoy los ampliamos, pero no debería ser. Los pagos globales prospectivos deberían tener un grupo de diagnóstico relacionado, es decir, hacer PGPs para una clínica de cardiología, no para una clínica que tenga todos los servicios. Un PGP para una clínica de neurología, un PGP para ortopedia. Deberían ir con ese grupo de diagnóstico relacionado. Hoy lo ampliaron y ya te dicen un PGP hospitalario por todo lo que te llegue y eso es difícil de manejar
Y eso va a ser muy difícil de medir y finalmente va a generar más conflictos que beneficios. Pero te explico el PGP. Tomo una población, ¿cierto? De cualquier nivel de tensión, desde la baja hasta la alta. La identifico y hago una proyección, un análisis prospectivo de qué recursos voy a necesitar para atender esa población. De consulta, tecnologías, imágenes, medicamentos, todo lo que va alrededor de la atención. Y en una nota técnica digo, esta población que tengo en este servicio va a tener esta frecuencia de uso a este costo medio evento cada actividad, que al final me da un valor global y me dice, bueno, aquí está este PGP de cardiología invasiva, incluyendo hemodinamia, electrofisiología, cardio, para 200,000 usuarios, vale 1.100 millones de pesos mensuales. Y le entrego al prestador todo lo que salga por hemodinamia, por neuro, por cirugía cardio, por electrofisiología, y desde la referencia le mandan a los pacientes allá a operar. Y tiene 1.100.000 millones de pesos mensuales para ejecutar lo que salga por esa frecuencia de uso. Si se vuela, riesgo compartido. Le pagan la mitad de lo que se voló después de la banda de riesgo. Si le faltan, la EPS le paga la mitad de lo que le dijo que iba a pasar, pero que no llegaron. Esa es la de moda. Para eso hay que hacer una muy buena nota técnica. El asegurador tiene que presentar su nota técnica, pero el prestador tiene que saber cuánto le cuesta hacer. Cuando el prestador sepa cuánto le cuesta hacer y le presente la nota técnica, ese es el escenario ideal. Que si le dicen que le van a pagar 4.000 pesos por una creatinina, que al costo no le cueste más. Si le dicen que le van a pagar 30.000 pesos por una consulta de cardiología, pues que no le vaya a costar más. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hacen PGPs y dicen, la nota está calculada al IS más 10. Y ese PGP es de 2.000 millones de pesos. Y la IPS corre y firma ese PGP porque 2.000 millones de pesos es mucha plata. ¿Se dan cuánto cuesta la consulta de un médico especialista en el IS 2001? Cuesta 12.900 pesos. Si usted le coloca el 10, son 1.200 pesos. ¿Ustedes conocen algún especialista que quiera dar consulta a 15.000, a 14.000? Especialista. No existe. Entonces ahí uno empieza a perder plata en el PGP porque tiene que compensar esos 50 o 60.000 pesos que le cobra el especialista por consulta para poder cumplir la nota técnica. ¿Te confundí un poquito más o te aclaré? Listo, profe, muchas gracias. Una preguntita ahí, profe, qué pena. Entonces, digamos, al especialista, un trato sería bueno tener ahí. Uno cuando hace la nota técnica, uno primero tiene que saber cuánto le cuesta. Y lo segundo es que uno no hace notas técnicas sustentadas en un valor de un tarifario. Uno puede tener de referencia el tarifario, pero hay actividades que se salen de esa media. Si yo a usted le digo que le voy a pagar una prueba de esfuerzo a IS más 10, le estoy diciendo que le voy a pagar la prueba de esfuerzo a 150.000 pesos. Y tú consigues hoy en el mercado pruebas de esfuerzo a 120.000, a 90.000, a 110.000. Entonces ahí no habría problema. Pero no consigues ninguna consulta de especialista por el mismo tarifario a 14.000. Entonces hay actividades que en el costo medio evento hay que negociar por fuera del tarifario. Y hay otras actividades que por tarifario van bien. Laboratorio al IS pleno es una buena negociación. Imágenes diagnósticas, las convencionales, pues rayos X, al IS pleno es un buen negocio. Hasta tomografía, al IS pleno es un buen negocio. Resonancia ya no. Pero eso finalmente depende de la resolutividad que tenga uno o del análisis que tenga uno. Espérame un segundo. Hijo. ¿Sí dando clase? No. Conmigo y me distrajo. Una preguntita. Señora, dígame, Carolina. No entendí muy bien la diferencia entre cápita y evento. Carolina, suena entrecortado. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, dime. No entiendo la diferencia entre cápita y evento. La cápita es una bolsa. A usted te entregan un dinero X. Te dicen, te voy a dar 10.000 pesos por usuario mes. Si tienes 10.000 usuarios, te doy 100 millones de pesos mensuales.
para que atiendas toda la población. Eso es una capita, es una bolsa para administrar una población, venga o no venga, te van a pagar lo mismo. En el evento te dicen, cada paciente que atiendas te voy a pagar a 20.000 pesos la consulta. Entonces, si haces 20 consultas, te pagan 400.000, y si haces 60 consultas, entonces te pagan 1.200.000. Te pagan por actividad realizada. No es una bolsa como el otro, que es un valor fijo mes por la atención de la población, mientras el otro es un valor de acuerdo por actividad ejecutada, que al final se suman todas las actividades. Y el PGP son varios tipos como de especialidades que hacen parte de la contratación, ¿no? Sí, de hecho yo creo que excepto la cápita que solo para el primer nivel, uno debe tener un poquito de cada una de las de los modelos de contratación que están ahí. Uno debería tener unas patologías o unas actividades o unos servicios en PGP, otros en pago por resultados y otros en por ejecución de resultados. Uno debería poder asumir la responsabilidad de la población total en algunos casos y compartirla con el asegurador en otras. Y esos híbridos de modelo de contratación son muy sanos para las finanzas del sistema. Pero o hacemos evento o hacemos PGP y hacemos solamente un tipo de contratación. Y esos cierres tan radicales en la modalidad de contratación dejan por fuera actividades que se pueden excluir, que deberían estar excluidas por definición. Imagínate que a mí me paguen dentro de la cápita, dentro del PGP, una prevalencia del 0.1 cirugías, no sé, 0.1 TAVI mensual por paciente. Resulta que el TAVI ni siquiera es 0.1, es 0.0000001 de la población. Entonces estaría perdiendo mucha plata el asegurador por incluirme esa tecnología en el PGP. Debería ser un evento. Hágame el PGP de cardiología, pero déme el TAVI por evento. Y los 120 millones pues, que vale el TAVI, cuando llegue, yo le paso una factura adicional y se la cobro. Entonces el ideal es tener un poquito de cada una dependiendo la frecuencia. ¿Volví la compliqué o la dejé peor de lo que estaba? No, sí, lo siento. Y el PP es el mismo que evento, ¿cierto? El PP, que se contrata con AdMed Salud básicamente, es un evento que lo volvieron, es un evento PGPizado, por decirlo de alguna manera. Te dicen, yo te voy a garantizar el pago, te voy a hacer una nota técnica, pero no importa lo que ejecutes, yo te pago sobre lo ejecutado. Puede ser más o puede ser menos. Es volver un evento un PGP, pero con control del costo. Es una modalidad muy interesante la que hace. Yo la tengo contratada en varios prestadores a los que asesoro con AdMed Salud, el PP, que es como el pago prospectivo, pero no es global, es pago prospectivo. Y el PPR es el pago por resultados, que es otro. Eso es lo que me preguntaba. Vale, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Bueno, entonces, ¿cómo se contrata la red? ¿Cierto? Aparece un asegurador que tiene que decir, vamos a hacer una red integrada. ¿Se acuerdan de la diferencia entre red integral y red integrada? Esa la vimos en la primera clase. ¿Alguien se acuerda? Bueno, lo voy a acordar. Perdón, le escuché entrecortado. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre red integrada y red integral? Eso lo vimos en la primera clase, cuando sensibilizamos. Que integral era contar con todos los servicios e integrado era respecto a, o sea, por lo menos los diferentes prestadores, como tener una red conectada. Perfecto, perfecto, Sebastián. La red integrada es cuando yo junto a varios prestadores para cumplir con la atención de una ruta crítica a un paciente. Y en la red integral es cuando soy yo con yo. En el mismo edificio o en la misma clínica tengo todo. Valle de Lila es una red integral. Usted llega a Valle de Lila, allá le hacen todo. Le hacen onco, le hacen ortopedia. Lo que usted necesite, ahí está. Pero usted va, por ejemplo, hoy a Santa Bárbara. Y Santa Bárbara hoy no tiene oncología. Entonces le puede hacer todo menos onco y le remite frente oncológico a otra red. Esa es una red integrada. Entonces aparece un asegurador que tiene una necesidad puntual de atender y contrata una red. Eso es lo que dice la reforma hoy. Ya el asegurador va a ser el Estado, ¿cierto? Y la red integrada son todos los prestadores. Entonces va a los CAP y los CAPIRS, que son este señor y este señor, que son los de
las unidades primarias de atención y algunos diagnósticos, unidades de diagnóstico de baja complejidad, donde estén en rayos X, bueno, laboratorio clínico, algo así. Estos dos son capo capiers, que atienden a los pacientes en la baja complejidad. Aparece una condición complementaria ambulatoria, ya sea quirúrgica o terapéutica, y los que van a hospitalización, que es el prestador complementario hospitalario. Eso es contratación en red. El asegurador tiene que escoger una red integrada que le garantice toda la ruta crítica a un paciente. ¿Cómo funciona hoy? El asegurador le salen 100 flechas y cada flecha va a un prestador que hace un pedacito. Y el asegurador asume la responsabilidad de integrar esas atenciones. Básicamente la pregunta que me hace nuestra compañera de la EPS, ¿cómo es que es su nombre, la que propuso desde autorizaciones? Caterine. Caterine Sánchez. Caterine, cuando tú me preguntabas es porque tú no tienes esto en la red. Tú tienes un paciente que necesita pasar por todos estos, pero para poder cambiar de prestador necesita un ordenamiento. Entonces tú tienes, en lugar de tener una sola flecha hacia una red, tienes una flecha que va a cada unidad primaria, otra flecha que va a prestador hospitalario, esas flechitas. Y para unir las flechas necesita la autorización. Eso es algo que la reforma quiere terminar. Y que tú que lo ves desde el aseguramiento, pues es bien difícil y genera muchísimo trauma, quejas, reclamos, inoportunidad de la atención, complicaciones médicas, todo lo que pueda generar una barrera administrativa alrededor de una atención. Es básicamente eso lo que estoy mostrando aquí. Entonces, dicen, en la gestión del riesgo, la contratan red, para garantizar que cuando pase de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí, no hay un ordenamiento en la mitad. Eso es gestión del riesgo. Evitar todas esas barreras. Es gran parte de la gestión del riesgo. Que aquí señora encontró un paciente que tiene en el ecocardiograma, le salió una arritmia, le salió, no sé, alguna lesión de los vasos, alguna sospecha, lo pueda mandar a este prestador o a este prestador a que le hagan una angiografía ambulatoria y le definan si tiene una verdadera lesión, y si la tiene, que aquí mismo le operen y le solucionen, o que se lo remita casi en el ordenamiento, y aquí le puedan hacerle el balón, o le puedan hacer lo que le vayan a hacer. Eso es contratación en red, y eso es otra de las estrategias que debe tener en cuenta la gestión del riesgo. Vamos a hablar de las disciplinas de la ejecución, las 4 disciplinas. Esto es de un autor que se llama Franklin Covey. Ese es el autor de esto, lo encuentran en internet. De esto vamos a entrar al detalle a la actividad del foro. ¿Listo? Entonces van a escoger uno del grupo que tenga una actividad para mejorar dentro de su trabajo, que enfoque la gestión del riesgo y que se espere que traiga unos resultados positivos en el ahorro de tiempo, en el ahorro de recursos económicos, en el ahorro de reprocesos con talento humano, que le garantice una ruta más expedita al paciente, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, las 4 disciplinas de la ejecución, pues dice que uno tiene 2 formas de comportarse con las actividades. Uno tiene unas actividades que es el día a día, que le llama el torbellino, y tiene otras que son las metas de nuevas actividades que usted actúa sobre ellos. Entonces, usted tiene metas y tiene actividades programadas, usted tiene el control. Si usted apaga incendios porque todos los días aparece algo nuevo que le complica la vida, usted vive en la mitad de un torbellino. Casi todos trabajamos en torbellinos, no sobre metas. ¿Ustedes no han sentido que los días se parecen mucho al día que sigue? Que ayer se parece a antier y seguramente se parece mucho a mañana. Esos son los pacientes, los trabajos que están en un torbellino. Que siempre hay un problema que vuelve y aparece y se soluciona y vuelve y sale. A ustedes, a los auditores, esto es importante que lo hagan como auditor. Cuando ustedes, los que van a trabajar dentro de la institución en salud y reciben una glosa, por cualquiera de las causales que sea, eso está bien, que llegue la glosa. Lo que no puede pasar es que dentro de un mes esa causal de la glosa se repita. Porque si se repite la causal de la glosa, es porque yo no estoy trabajando con metas, sino que trabajo en un torbellino. Entonces me dijeron, no le voy a pagar esta exodoncia porque usted la tiene mal tarifada. Yo le dije que se la negociaba 24.600 pesos, usted me la cobró 28.000. Y usted tiene que aceptar esa glosa porque en el contrato está ese valor. Y el próximo mes le llega la misma glosa. Significa que esa parametrización de esa actividad nadie la revisó,
Nadie tuvo una meta importante de solución, nadie le definió un esquema de soluciones, sino que siguieron llegando los pacientes y cuando el odontólogo decidió hacer la misma exodoncia, el sistema les reportó otra vez 28.000. Entonces, ese es el día a día. Entonces, ¿cuál es la primera disciplina? Enfocarse en lo crucialmente importante. Entonces, uno no puede tener un pocotón de actividades para hacer, porque entre más actividades importantes tenga, pues menos va a ejecutar. Ahí más adelante vamos a ver cómo es esa prevalencia. Entonces, usted dice, si yo tengo metas importantes, ¿cierto? Y yo defino entre 2 y 3, con eso voy a hacer entre 1 y 2, ¿cierto? Y al final voy a tener 0 pendientes. Si yo tengo para definir, aquí está la clave, miren. Si yo defino 2 o 3 metas importantes, ejecuto 2 o 3. Si defino entre 4 y 10, voy a ejecutar entre 1 y 2. Entre más metas tenga al mismo tiempo, sin cerrar las brechas de las otras, menos voy a poder solucionar. Y si en cambio en lugar de tener 2 o 3 metas importantes, tengo 11 o 20, de 11 a 20, pues no va a lograr ninguna. Esta diapositiva es la realidad de nosotros. Usted le dicen, mire, tenemos este cargo, tenemos estos son los problemas que hay que solucionar. Le ponen 6 actividades o 6 procesos para mejorar al mismo tiempo. Si usted entra a mejorar los 6 procesos, seguramente corrige 1. Máximo 2. Pero si usted define, de estos 6 voy a tomar estos 2 como meta crucialmente importante y los voy a solucionar, seguramente se los 2. Luego toma los otros 2 de la lista y cuando los termine, toma los otros 2. Lo que le dice es que entre mayor sea el foco, mejor es el resultado. Si yo quiero arreglar 20 cosas al tiempo, no voy a lograr nada. Si quiero arreglar entre 2 y 3, las voy a arreglar todas. Entonces van a buscar acuérdense que hay que buscar lo crucialmente importante. Y entender que hay actividades que son en la cadena de valor el resultado de una actividad previa que funcionó mal. Entonces, si la actividad previa funciona mal, el insumo para la que sigue viene malo. Por eso hay que priorizar y seleccionar bien las metas. Entonces usted dice, usted tiene que hacer X y Y, o tiene que ir de X a Y. Si usted no se dice para cuándo, no está haciendo absolutamente nada. Me explico. Tenemos un problema con la satisfacción del usuario. En las encuestas nos da que la mayoría de los pacientes reportan la encuesta una satisfacción cercana al 60%. Entonces la meta es llevar la satisfacción al 80% y se queda así en el plan de trabajo. Y no dicen para cuándo. Y no dicen qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Si usted no coloca una fecha, usted no va a tener un cierre de esa actividad. Y los comités para mejorar se van a convertir en comités de lamentos, porque se va a hablar del mismo problema todas las veces. Entonces usted define que tiene un problema. El problema que usted tiene es que hay un elevado volumen de autorizaciones. La meta es que se limite la autorización a una prescripción entre prestadores que tengan un PGP, a una remisión entre prestadores. Pero usted no dice cuándo, pues no va a pasar nada. Tiene que decir, tengo un problema de alta demanda de autorizaciones, lo voy a cerrar con la actividad de bajarla a un menos número con la actividad de remisión directa entre prestadores PGP para el primero del mes siguiente. Si usted no le coloca fecha, no tiene un plan de trabajo todavía. Tiene un problema con una posible solución que algún día se va a ejecutar. Tiene que colocarle, le dicen los gringos, el deadline, que es como el último día, el día de muerte, la línea de muerte, le dicen los gringos. Esa fecha hay que tenerla bien identificada. Entonces ya tenemos, hay una línea meta, ¿cierto? Tenemos la primera actividad, es enfóquese en lo importante. No escoja tantas actividades, escoja lo que es importante y diga para cuándo lo va a hacer. Esa es la primera disciplina. La segunda, es tomar acción sobre las mediciones de predicción. ¿Qué creen que significa eso? Cuando voy de X a Y y que lo voy a hacer en 60 días, debo tener unas metas chiquitas en el camino, es decir, voy a ir de la satisfacción del usuario del 60 al 80 gradualmente en un bimestre, el primer mes debo ir en el 70. Ahí tengo que tomar medidas
Tengo que decir, mi predictor que la estrategia va bien es que en el mes 1 haya aumentado mi satisfacción al 70 o más. Y si no ha pasado nada, pues ahí tengo que tomar acciones sobre las medidas de predicción. Tengo que reestructurar la meta. Acuérdense, la meta no. Un momento que me están escribiendo. Uno puede cambiar el plan, pero no la meta. Un momento. Entonces, tomar acción sobre las mediciones de predicción es que yo, entre la actividad y la ejecución de la meta, tengo unos indicadores en el camino, unas mediciones tempranas que me van dando la predicción de la meta. Tengo que medirlas. Entonces dice aquí, voy a ir de X a Y, ¿cierto? Voy a perder peso en tanto tiempo para el 31 de diciembre y tengo unas actividades para medir, ¿cierto? Y digo, si aquí a diciembre voy a bajar esos 20 kilos que tengo de más, debo estar bajando en una media de, no sé, si faltan 10 meses, sería de 2 kilos por mes, haciendo la actividad de limitar las calorías a 2100 y de correr 20 kilómetros por semana. Si llevo 2 meses y no he perdido peso, me toca cambiar estas actividades, porque los indicadores, los predictivos, me dijeron que no está funcionando. Pero no puedo perder la meta, ya no perdí de peso, no, cambiar la estrategia para perder de peso. Entonces, voy a limitarla a 1600 calorías, que sería un abuso, y a correr ya no 20 kilómetros semanal, sino 40 kilómetros a la semana. Entonces usted dice, vamos a hacer unas reuniones constantes para ver cómo va la meta. Entonces uno se reúne, entonces, me va mal en matemática, quiero mejorar la calificación, entonces voy revisando mi aprendizaje diario, semanal, quincenal, hasta que logre la meta. La meta es que de aquí a diciembre lo voy a lograr, pero tengo unos seguimientos puntuales a ver si mi estrategia funciona. Esa es la segunda disciplina. La primera es me enfoco en lo importante, la segunda hago mediciones de predicción y tomo decisión sobre ellas. La tercera es que tengo que llevar un tablero de control absolutamente convincente, un tablero de resultados que a mí me convenza. Hay 1 millón de tableros de control en internet o más, y usted los puede bajar todos. Yo les puedo regalar el mío, pero lo ideal es que ustedes construyan el propio. Ustedes deben de tener una meta, unas actividades para lograr esa meta, unas subactividades para lograr esas actividades, una fecha de ejecución, un responsable y un porcentaje de avance en la medida del predictor. Ustedes arman el tablero como ustedes quieran, y llevan la información. Pero el tablero es que hay que llevarlo, y los tableros de control se llaman tableros porque tienen que estar visibles. Usted lo puede tener muy bonito sistematizado en su Excel, pero téngalo donde lo pueda ver. Entonces, si lo puede colocar en un tablero o en un post-it o en un pendón donde usted la quiera colocar, en un televisor en la oficina, algo que le esté acordando que hay un tablero que usted está midiendo constantemente lo que quiere hacer y tiene control absoluto sobre las medidas. Ese tablero debe ser claramente fácil de diligenciar, porque yo lo creé para mí, no para venderlo. Tiene que tener todos los que participen del equipo, porque hay unos equipos de meta crucial, hay los equipos MSI, esos equipos tienen que tener acceso a ese tablero y todos lo tienen que ver. Normalmente uno no hace metas solo, hay metas solos, pero normalmente las hacen equipo. Tiene la base, la línea base, donde arrancamos, y tiene las de predicción, para dónde voy, y tiene una que me dice dónde estoy. Entonces, tengo que tener en el tablero 3 mediciones. De dónde vengo, tengo una satisfacción del usuario del 60%, para dónde voy, a garantizar el 80%, y hoy estoy entre el 60 y el 80 en cualquier lugar. Entonces voy marcando dónde estoy, tengo las 2 definiciones ahí, los 2 límites. Y nos dice, ese tablero, como lo estamos llevando a tiempo real, nos dice, ¿vamos bien o vamos mal? Si vamos mal, no cambio la meta, cambio la estrategia. La meta crucialmente importante es innegociable. Lo que puede negociar es la estrategia o las actividades para lograrla. Y esto es muy importante. Usted cada tanto tiene que rendirle cuentas a su equipo MSI, a su jefe o a usted mismo de cómo va la ejecución.
Esa disciplina de la rendición de cuentas es, estábamos aquí, hoy estamos acá, venimos de allá y vamos para este otro lado, y lo tenemos bien definido. Entonces hacemos unos comités para revisar, pues hay unas reuniones con el equipo primario para lograr la meta, hay una reunión con el equipo de liderazgo para presentar resultados, pero hay que hacer eso con una cadencia o con una regularidad que se maneje con muchísima disciplina, por eso es una disciplina. Si definimos que vamos a revisar meta todos los viernes, no es este viernes sí y el otro no, y de pronto cambiamos para el jueves, no. Hay que ponerle disciplina para que sea de obligatorio cumplimiento. Si se habló los viernes, es los viernes. Si se dice que es el primer martes de cada mes, es el primer martes de cada mes. Tiene que ser con esa disciplina. Y ahí se presentan los números. Cuando uno rinde cuentas, aparecen ojos o ajenos o externos o neutros que nos ayudan a encontrar dificultades que seguramente hemos podido identificar nosotros haciendo el trabajo. Pero es importantísimo rendir cuentas. Entonces uno tiene sesiones MSI y grupos de MSI. Las sesiones son de líder a líder. O sea, si tenemos una meta que es de satisfacción, está la del CIAU liderando ese proceso y se lo presenta en la sesión MSI a los demás líderes, a la coordinadora asistencial, al coordinador administrativo, al gerente, a todos los demás. Esas reuniones deben ser cortas entre 15 y 20 minutos. Cada uno tiene tiempo para hablar. Las reuniones duran 2 o 3 horas porque hay varios líderes hablando, pero cada líder tiene 15 a 20 minutos. Ahí se hacen compromisos personales, se hacen compromisos con el equipo, se hacen compromisos de cumplimiento, de obligatorio cumplimiento. Y se revisan los compromisos siempre es una semana. Eso es se revisa la semana pasada, siempre. Entonces yo, por ejemplo, mis sesiones de MSI, yo los llamo comité primarios en las IPS. Yo lo hago todos los lunes. Y el lunes reviso qué pasó la semana inmediatamente anterior y dejo las tareas para la semana que sigue, para la semana que inicia. El lunes siguiente reviso las de esa semana que acaba de terminar. Y actualizamos el tablero que es común, ese tablero que tiene que ser visible para todos, el en dónde estamos en este momento y qué nos falta por hacer, se actualiza, que es un tablero que puede ser digital, puede ser manual, como lo definan, para socializarlo, debe estar allí. Y obviamente en esa reunión, en esa sesión de meta crucialmente importante, se hacen los compromisos para la semana que viene, que serán revisados en la sesión siguiente. Y luego vienen los grupos de MSI. Ese es, por ejemplo, estamos hablando de satisfacción del usuario para no irnos del tema. Resulta que esa es la trabajadora social, que es la líder CIAU, y 2 o 3 auxiliares administrativos, que son los auxiliares del CIAU. Ellos llevan esa encuesta de satisfacción. Entonces, los compromisos que haga esa trabajadora social como líder CIAU en la sesión MSI, tiene que ir a socializarlos con su equipo, con su grupo MSI o el equipo MSI. Y ahí hace reuniones de seguimiento y de motivación todos los días. Hay que verse todos los días con el equipo y decir, ve, ¿cómo vas? ¿Necesitas ayuda en esto? Muéstrame cómo te fue con esto. ¿Crees que la herramienta es suficiente? ¿La ajustamos? ¿Avanzamos? Pero se va todo el tiempo y van midiendo esos indicadores predictivos porque lo están midiendo en tiempo real y lo están solucionando en tiempo real. Ya no es la semana pasada, sino que es en tiempo real. Y esas reuniones son bien corticas. Usted tiene 3 personas de su equipo, se reúne con cada una por aparte, le da la directriz como líder del grupo MSI y los va acompañando y midiendo todos los días de la semana en micro reuniones de 5 minuticos. La cadencia, la frecuencia pues es diaria, es para evaluar cómo va el desempeño de la meta, cómo va el cumplimiento de las actividades y cómo se mejoran los resultados para poder hacer para mejorar la predicción o sobrepasarla. Y obviamente de ahí sale un reconocimiento del desempeño. Ahí aparece quién trabaja mejor, quién trabaja a menor ritmo y cómo se puede mejorar esa participación de ese miembro del grupo. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Perfecto, porque en esto van a hacer la presentación del foro. Entonces aquí está la brújula del trabajo. Entonces usted tiene todos los días, ese es el horario de un trabajador, ¿cierto? Y resulta que yo tengo unas reuniones MSI, estas son de las metas que tengo, las ubico en mi horario de trabajo.
a esto le voy a trabajar a tal hora. Voy a hacer las encuestas en el tiempo de verdad 3, la voy a hacer el lunes de 2 a 3 y voy a tabular los resultados. El martes tengo las encuestas del tiempo de verdad 2 y las voy a hacer de 9 a 10 de la mañana y voy a tabular los resultados. Entonces uno en su horario, como si fuera un niño en el colegio, entonces como usted vive en un torbellino, porque todos vivimos en un torbellino hasta que tenemos mesa crucialmente importante, usted esos compromisos, esas actividades que son del MSI, las mete a qué hora le va a dedicar tiempo en su cronograma de la semana. Como eso es traído del exterior, trabajando el lunes a jueves. Aquí hay que poner el cuadrito el viernes también. Hay que poner otro cuadrito. Esto es de Franklin Covey, allá pues trabajan 40 horas a semana, entonces no necesitan tantos días como nosotros. Ya voy a decir, ese horario está muy bueno. Sí, sí, eso es Europa, esos son los europeos. De 8 a 4, lunes a jueves. Sí, sí, no, trabaja sabroso, eso es una cosa rica, eso es allá, 32 horas a semana o 40 horas a semana, eso es una cosa chévere para trabajar allá. Esto es la tarea de la actividad. Aquí abrimos espacio para preguntas y respuestas para que tengan listo la actividad. Hay un pedacito del módulo que no presentamos, que fue ética y gestión del riesgo. Si el martes nos queda tiempo, hacemos la presentación de ética y gestión del riesgo, de bioética y gestión del riesgo. Y si no, yo le pido a la profe Diana que nos genere un espacio adicional y vemos esa presentación que quedó pendiente. ¿Les parece? Listo. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Me puede hacer el favor de explicarme la pregunta del foro? De acuerdo a pues lo explicó. O sea, la pregunta como tal. Lo que vamos a hacer, vean, van a escoger en el grupo un miembro del grupo que trabaje en algún lugar de la salud, puede ser asistencial, administrativo, ente territorial o aseguramiento, y van a buscar una actividad que está susceptible de mejora, siempre se le aplica la gestión del riesgo, ¿no? Desde la gestión del riesgo, empezamos desde gestión del riesgo. ¿Qué actividad puedo mejorar para lograr esta meta? ¿O qué meta puedo lograr a través de la gestión del riesgo? Y para lograrlo, ¿qué actividades voy a implementar? ¿Qué debo cambiar? Entonces, hablaba Caterina de la EPS. El tema de autorizaciones. Ese es un tema chévere para abordarlo como meta crucialmente importante, con abordajes de gestión del riesgo para disminuir barreras administrativas a los pacientes y mejorar una atención mucho más oportuna. La pregunta es, o lo que se van a proponer es escoger una persona del equipo que tenga un servicio en salud o una actividad en salud, que tenga algo por mejorar y desde la óptica de la gestión del riesgo y con la estrategia MSI van a proponer una matriz de soluciones. ¿Está claro así? O sea, profe, es como por lo menos el cuadro que se explica de los horarios y por decir como un mapa conceptual, decir, bueno, vamos a mejorar las autorizaciones, no asistir por lo menos a barra para que le den el teléfono del lugar donde toman los exámenes y no requiere pues de autorización. Sí, Ángela, algo así, ¿no? es más o menos, ese es el horario de la brújula del trabajo, pero más o menos tenés un tablero de control. Van a meter eso en un tablero de control de meta crucialmente importante. Voy a buscar un ejemplo y se lo socializo. ¿Listo? Busco un ejemplo aquí en mis archivos. Profe, o sea que nosotros también haríamos como un tablero o simplemente sería como plantear la solución al problema que hemos identificado. Ya les voy a mostrar un tablero, porque la idea es que monten un tablero. ¿Listo? Allá. Mientras sigas en la reunión. Mire, este es un tablero de control. Es un ejemplo. A ver, este es un ejemplo de tablero de control. Entonces vamos a cumplir acción, vamos a hacer un plan de acción para el cumplimiento de metas. Entonces tengo un proceso, la actividad número 1 de un proceso que es misional, y lo voy a llevar a procedimientos, ¿cierto?
Resulta que la meta es que tengo que aumentar el uso de la colposcopia al 80% de la capacidad instalada. Esto es un ejemplo. Yo tengo un colposcopio y tengo por indicación de la ruta materno-perinatal y detección temprana del cáncer que toda citología positiva vaya a colposcopia. Entonces resulta que tengo un estado inicial, estoy utilizando el 45% de mi capacidad instalada y quiero llegar al 80%. Ese tipo de acción es una acción que es prescriptiva. Necesito prescribir más colposcopias a las pacientes que me den positivas. Entonces, ¿cuál es la acción propuesta? Aumentar ordenamientos diarios a 3 pacientes por ginecólogo en la institución de acuerdo a indicación clínica. No es que lo va a mandar a la que no necesite, ¿no? Pero tengo que buscar de esas pacientes y por lo menos que me prescriban 3 diarias los ginecólogos del servicio para poder llegar a esa meta. Luego tengo un responsable. Los responsables son los ginecólogos, perinatólogos y obstetras. ¿Cuándo voy a cumplir esa actividad? Pues el 31 de octubre del 2022. Como eso está con fecha, pues me parece atrasada, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es que la categorizo en pendiente, en ejecución, atrasada o ejecutada. ¿Y cuándo tiene que estar ejecutada la estrategia? El 1 de octubre. Y aquí hago unas observaciones. Tarararán. Cuando mida la meta al final, me va a decir cuánto sirvió la meta. Cuando yo la evalúe, si estoy en el 45 es aceptable. Si estoy en el 80, no está amarrado. Espérate. Esto no está amarrado. No está amarrado. No. Este es un tablero de control. Si quieren se lo socializo. Ahora se lo mando a alguien que me mandó el correo por el chat y les mando esta ficha. Pero la idea no es que tengan esta ficha, la idea es que construyan una propia. Aquí está la matriz, cómo se envían los indicadores. Entonces, de acuerdo a lo que yo haga ya, aquí me va a modificar. Este es mi tablero de control, que es el que yo publico. Pero mi matriz es esta. Yo aquí coloco todas las actividades. Misionales, estratégicas, de apoyo, consultas, procedimientos, cirugías, hospitalización, ordenamiento, lo que sea. Describo lo que voy a hacer, digo dónde estoy, voy para el 80, estoy en qué tipo de acción es, pues la acción es prescriptiva o es que esto tiene filtro. Esto no tiene filtro, esto está de ejemplo, no tiene todas las acciones. Normalmente uno abre aquí y le dice, es para prescribir, es para contener costo, es para mejorar atención, es de oportunidad. Bueno, ahí aparecen el tipo de acción, a qué va indicada, a qué proceso. Y la acción propuesta con el responsable. Tienen número de actividad, base del proceso, componente del proceso, descripción de la actividad o de la meta, dónde estoy, qué tipo de acción es, qué voy a hacer en la acción, quién es el responsable, cuándo tiene que cumplir, en qué estado está la acción, cuál es la fecha de ejecución de la actividad, las observaciones, lo que me pasó en la implementación. No, resulta que no hubo adherencia terapéutica a los médicos, hay que hacer una actividad educativa para... Usted coloca ahí y dice cómo va cumpliéndose la meta. Y ese es su tablero de control. Cogen esa actividad, esa meta, y le pueden colocar varias actividades. A esta se le podrían colocar 3 o 4 actividades más aquí abajo para lograr cumplir la meta. Este es un tablero de control de meta crucialmente importante. Les repito, si quieren, se las comparto, pero sí sería mucho más interesante o mucho más útil para ustedes que ustedes mismos la creen. Si me mandan un correo al chat, les envío ese ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Señores. Profe, una pregunta. Por ejemplo, digamos en lo asistencial, ¿podría ser reducir el riesgo de ISO, pues por esencial? Sí. ¿O no? Sí podría. Ah, bueno, sí. La meta la definen ustedes desde el proceso. Quiero que tengan un enfoque de la gestión del riesgo. Que ustedes puedan medir esa actividad y puedan tener control sobre la actividad, medirla y poderla mejorar. La actividad la definen ustedes. La gestión del riesgo es una herramienta muy bonita
para hacer medicina de alto valor, no por lo cara, sino por el impacto en la salud. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Compañeros. Por ahora no, profe. Genial. Listo. Ya le mando a Sebastián, que mandó el correo. Ya le mando ese archivo para que lo comparta con los demás. ¿Listo? Sebastián, ¿tenés el correo de todos? Para que lo mande a todos. Pues yo lo puedo pasar O por por WhatsApp. Lo pasa vía por WhatsApp, WhatsApp. sí. Nosotros Eso, somos un perfecto. grupo. Bueno, muchachos, nos vemos el martes. El Profe, ensayo sí, entonces, el ensayo lo damos para el jueves, me imagino. Que tengan tiempo de hacerlo. le voy a preguntar. Sí, 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 para el jueves. Tranquilos que esto más que una nota o más que tener una calificación, que obviamente todos la van a tener, es que hayan aprendido. Si tienen dudas, pues estos son los momentos para preguntar. En el foro, si tienen alguna duda nueva, también estaré presto a solucionarles. Pero la idea más que tener una calificación numérica es que hayan entendido la importancia de la gestión del riesgo en el sistema de salud en Colombia. Cómo la gestión del riesgo es la única solución real que tiene un sistema de salud como el nuestro. Si entendieron eso y tiene una óptica mucho más amplia para ver los pacientes, este módulo valió la pena. Profe, una pregunta, una última pregunta. O sea, respecto al foro 2, o sea, solo quedaríamos para hacer una actividad, un foro, ¿o cómo sería? Sí, porque es que yo pensé que ese módulo tenía 6 clases y tiene 4 nomás. T4. Claro, y pensé que era 6, el semestre pasado eran 6. Entonces que sin una pierna. Ah, ok, válido. Pero yo hablo Entonces con sería, la profe para que hagamos algo adicional y yo les promedio ensayo y foro 1 para el foro 2. O si ella me permite hacer un par de clases adicionales, yo no tengo problema ni siquiera en cobrarlas, es en hacerlas. Si ella me permite, las hacemos. ok, sino que pues como o sea, nosotros terminamos con usted el martes y ya la otra semana empezaremos pues con el otro docente, ¿no? Sí, nos Entonces, toca pues buscar no. un horario que no sea ni martes ni jueves. Estaría con la avenida de ustedes hacerlo un miércoles o un lunes o lo que ustedes definan. Válido. Entonces, digamos que, Ay, sí, o sea, que profe. momento